Hola, muy buenas noches y sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro diplomado internacional en diagnóstico por imagen avanzada número 2. El día de hoy nos encontramos con el doctor Mariano. ¿Cómo está, doctor Mariano? El doctor Mariano eh, nos acompaña desde Argentina. El doctor Mariano es radiólogo colegiado europeo con más de 10 años de experiencia en diagnóstico por imagen. El doctor Mariano se graduó de la Universidad de La Plata de Argentina, completó un programa de residencia en la Universidad de Zurich, en Suiza, y obtuvo una acreditación del European College of Veterinary Diagnostics, eh, Imagine, en marzo del 2010. El doctor Mariano fue profesor titular del diagnóstico por imagen en la Universidad de Sydney y se trasladó a Perth en 2023 para unirse al West Australian Veterinary and Emergency and Specialist Center WAVES. Doctor Mariano, bienvenido para for English speakers. Today we don't have translation, so please be attentive. Tomorrow we will have this session translated for you, so keep attentive. Doctor Mariano, el auditorio es todo suyo. Sea muy bienvenido el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Como verán, tengo acento argentino, soy argentino, vivo en Australia, así que esto desde Australia hoy es la mañana del viernes. Voy a compartir la pantalla, a ver si todo sale bien. Ok. Espero que puedan ver, espero que la Listo, pantalla ya puedo esté ver bien. su pantalla. Muy bien. Y vamos a ir. Así que bueno, el tema de hoy, tengo entendido que primero voy a hacer una presentación, después va a haber la oportunidad de hacer preguntas. A mí la parte que más me gusta de dar lectures o presentaciones es la posibilidad de dialogar y también de conocer un poco de la gente que está escuchando y la experiencia y todo. Así que espero que eso se pueda dar al final de la presentación. Em, es un tema súper interesante. Yo me acuerdo cuando me invitaron, estuve contento de poder ayudar con esto porque desde mis orígenes en diagnóstico por imágenes hace ya como 20 años en Argentina, cada vez que había uno de estos casos de la posibilidad de un shunt, a mí me gustaba mucho y siempre lo tratábamos de ver con ultrasound, con ecografía. Y siempre fueron, es como un desafío diagnosticar estos y es un desafío comunicarlos. Y medio como que desde esa época hasta hoy, como que fui testigo del desarrollo de las diferentes modalidades y cómo cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas para lidiar con esta enfermedad. Así que bueno, el plan para hoy es un poco, la presentación está en inglés porque en un inicio pensaba que lo iba a hacer en inglés. Me parece mejor si ustedes son hispanoparlantes, que vayamos de lengua, de primera lengua, de lengua materna, por ahí es más fácil. En algún momento por ahí me trabo un poco, pero creo que de todas maneras es mejor. El plan va a ser un poco del background, digamos, que es más o menos algunos rasgos de la enfermedad. Lo de la anatomía es sumamente importante. No vamos a ir mucho en detalle, pero voy a tratar de eh, apuntar a ciertas estructuras que vamos a después visitar y visitar eh, cuando vamos por los ejemplos y que es bueno tenerlas bien en la memoria y tenerlas bien presentes porque es como que después facilita todo el proceso de identificación y clasificación de los shunts. Después vamos a ir a la clasificación, un poco de pensar acerca de eso, digamos, porque es una de las clasificaciones que se va modificando más. Mucha gente usa diferentes formas de la clasificación y la comunicación, entonces es bastante pobre. En general, en mi experiencia, cuando uno comunica un shunt, por ejemplo, al cirujano, que es el que va a ir en definitiva a tratar de arreglar esto. Y después vamos a ir, más que nada, puede encontrar muchos ejemplos de tomografías con distintos tipos, no tipos, pero bueno, dentro de los extrahepáticos, muchos ejemplos afectando distintos vasos, como para que ustedes se sientan, vean ejemplos más que nada, y por ahí se sientan más seguros el día que les toque a ustedes hacer el diagnóstico. Y ahí puse técnica, porque en mi experiencia,
hacer una buena tomografía de un animal en donde uno sospecha un shunt no es tan fácil y hay bastantes lugares donde uno puede hacer algún error. Y es una de las áreas en las que yo eh, hice mucha investigación, no específicamente con shunts, pero en cuanto al contraste, cómo usar el contraste en tomografía. Y aunque no tengan en este momento, y hay muy poco publicado tomando ejemplos de técnica en animales con shunts, tengo una experiencia de muchos años, así que eso se los voy a tratar de comunicar, pero no creo que entre para hoy. Como tenemos tres presentaciones, esto creo que por ahí va a ir mejor al final. Igual yo creo que no hay problema en hacerlo así, porque primero hablamos de las enfermedades y después por ahí al final hablamos de técnica, que me parece a mí un elemento muy importante. Igual sé que ustedes tuvieron ya alguna clase o van a tener alguna clase en cuanto a la técnica de la inyección del contraste, cómo hacer un buen estudio. Entonces, así como para iniciar el background, digamos, qué es la definición de qué es un Port Systemic Shunt, es una comunicación anormal entre el sistema porta y la circulación sistémica. Eso ya lo sabemos, eso lo aprendimos cuando estamos en la facultad veterinaria. En general están presentes al nacimiento y los signos clínicos están relacionados a la insuficiencia hepática, porque digamos, como la sangre debería ir al hígado y no va. Y después vamos a ver que en general depende de la situación, pero en muchos casos directamente nada va al hígado, sino que toda la circulación del hígado se pasa a ser como arterial en cambio de tener portal. Em, los signos, obviamente, esto tiene sentido, están relacionados a la insuficiencia hepática. La edad de presentación en general son perros jóvenes, pero de vez en cuando y de vuelta, dependiendo del shunt, y esto es cosa anecdótico, porque digamos, ya sabíamos que esto pasaba. En algunas situaciones los animales que se presentan eran un poco más adultos, no tan jóvenes. Ahora medio sabemos cuáles son en qué situaciones, qué tipo de shunts se presentan en animales más adultos. Y otra cosa así a grandes rasgos es que en general los animales grandes de tamaño, los perros grandes, en general tienen los dos, pero en general tienen más intrapático y las razas chiquitas tienen más extrapático. Esto no, me imagino que no es nada nuevo para ustedes, pero está bueno para hacerlo completo, digamos, atender a esto. Los signos clínicos, digamos, cómo se presenta un animal con esta enfermedad, encefalopatía hepática, signos gastrointestinales. Vamos a ver que hay signos urinarios en algunos porque tienen estos animales, por el problema metabólico que tienen, algunos desarrollan litiasis, eh, tienen infecciones recurrentes, coagulopatías por el problema hepático. Y en general son los animales que no crecen bien, que no están en una buena condición física. Esto, no sé cómo está ahora, hoy en Latinoamérica, pero aunque sea mi actividad ahora, es como que está tan relacionada con la actividad de diagnóstico por imágenes que esto prácticamente es bueno saberlo, pero todo este trabajo anterior y la selección del paciente y el diagnóstico, la sospecha del diagnóstico en general está dado por otra gente. Pero por ahí, yo me acuerdo cuando trabajaba en Argentina, era más como que una persona hacía por ahí todo. Así que recordar esto eh, siempre está bueno, y además es parte de lo que hacemos en nuestra actividad diaria. En cuanto a la clasificación, ahora nos metemos en lo más interesante y no sé si controversial, pero eh, interesante. Si uno se empieza a abrir las publicaciones de hace años acerca de esta enfermedad y trata de entender qué está pasando, es bastante difícil porque se usan nombres siempre distintos, digamos, siempre el vaso o la manera de llamar a los llantos, siempre como que fue cambiando. En un inicio me acuerdo que se llaman los espleno cava. Después como que los esplenos no estuvieron más y vino el left gastric o la gástrica izquierda. Eh, Así que esto fue cambiando, inclusive ahí puse algunas referencias. Y en el inicio, obviamente, todos fue dado, la mayoría de las publicaciones fueron en base a ecografía o ultrasound. Y es claro entender por qué, digamos, no hubo mucho acuerdo. Y es porque el que hace ultrasonografía sabe que, digamos,
con suerte uno puede sentirse seguro de que hay un shunt o de que no hay un shunt, pero de ahí a poder tener un entendimiento eh, de gran perspectiva, digamos, de entender los vasos dentro del abdomen, es bastante difícil por la cantidad de gas que hay y tratar de ir identificar cada uno y si, digamos, la anatomía del sistema portal, y no solo el sistema portal, sino de por ahí la vena cava y la ácigos o el frénico, digamos, si eso va a estar, si eso está bien, no es fácil la cantidad de gas en el estómago, en el intestino y la conformación del el, el abdomen craneal ¿no? En perros por ahí que son con un tórax profundo. Eso no es nada fácil. Así que uno puede entender por qué, primero, la modalidad es muy buena, es poco invasiva y de no tenerla es muy bueno, pero se entienden las limitaciones y por qué hay mucho de confusión. Lo mismo se puede decir en cuanto a la última opción acá, que es lo intraoperatorio o las observaciones en cirugía o post-mortem. De vuelta, eh, eh, em, uno, uno cree que es fácil, si hace cirugía, uno entender toda la vasculatura y la anatomía de todo, pero no es tan fácil. A veces yo me acuerdo haber estado en cirugías tratando de ayudar a descifrar estos vasos anormales. Y a veces no es tan fácil, porque no es tan fácil ir y entender exactamente cuál es la anatomía normal. Así que de vuelta, eso explica mucho y ni hablar de lo intraoperatorio, uno necesita ser invasivo. Así que no es, y con eso quiere decir que no va a haber tantos candidatos a que nosotros podamos aprender, digamos, si uno quiere hacer un estudio, digamos, el estudio se basa en este diagnóstico. Digamos, vamos a tener animales que tengan que estar en cirugía, que tengamos el equipo para hacer un fluoroscopio y poder hacer esto. Así que digamos, es invasivo, la cantidad de animales va a ser poco, la calidad de la visualización de todo el sistema va a ser también pobre. Así que es fácil entender por qué esto, el diagnóstico y la clasificación de esta enfermedad realmente avanzó mucho en los últimos años, donde no tanto resonancia, que es súper útil, pero es técnicamente bastante difícil de hacer y se necesita un equipo bastante bueno, sino tomografía computada, en donde por ahí con un equipo no tan bueno, no tiene que ser extraordinario, se puede tener un entendimiento espectacular, de lujo, mejor que, según mi perspectiva, inclusive mejor que si uno tuviera el cadáver, porque uno no necesita romper nada y uno ve todo perfectamente. Así que es la posibilidad de contar con tomografía computada y angiografía la que nos da la posibilidad de entender esta enfermedad mucho mejor y tratar de unificar el criterio, que ahora vamos a ir a ese punto y vamos a ver que inclusive con esto el criterio todavía no está tan unificado, pero bueno, aunque sea, sabemos mucho más que antes. Antes de meternos en cómo se ve una tomografía, ahora me encantaría estar preguntándoles cuántos de ustedes hacen tomografía, cuántos de ustedes diariamente ven esto, o esto más que nada una presentación para que en el futuro ustedes puedan ver y estudiar tomografías. De todas maneras, algunos puntos que son, espero que sí, espero que puedan ver mi flecha. Eh, la semana que viene vamos a ver la parte intrahepática de la vena porta. Por ahora la dejamos afuera, pero hoy, porque estamos hablando de shunts extrahepáticos, lo que las estructuras que estaría muy bueno poder acordarnos sería la vena gástrica izquierda, que se junta con la esplénica y forma la gastroesplénica. Esto va a ser, esta estructura así va a ser el kit de poder encontrar shunts y poder clasificarlos. No todos, pero la gran mayoría. La otra estructura que está bueno acordarse, básicamente para poder encontrar la porta de una manera más fácil, son las venas mesentéricas. Y la otra es la gastroduodenal, que de vuelta, ya anticipándonos a la semana que viene, es la última que entra, digamos, hasta que no entra esta vena como una tributaria de la porta no se llama porta. Y de ahí en más, hasta que entra y da la primera rama, que va a ser a la derecha,
Ese es el cachito de porta que hay, que en realidad no es tan largo. Y esto va a ser bastante fácil de encontrar en una tomografía. Después todo se complica más y hay venas más chicas que en casos muy complicados o poco comunes, uno por ahí tiene que ir a estudiar un poco más, pero en general, teniendo en mente estas estructuras que nombré, que es la gástrica izquierda, la esplénica, la gastroesplénica, la gastroduodenal, y por ahí me olvidé de nombrar la gástrica derecha, esas son las estructuras en donde la gran mayoría de los shunts van a aparecer. Así que tener cierta familiaridad con cómo en encontrar esas estructuras nos va a ayudar mucho. Em, Mencioné antes que, a ver, por ahí pasamos a la próxima. Vamos directamente un poco a ver cómo se ve una tomografía. Van a ver que puse muchos videos. La verdad que no sé cómo. Yo no tendría problema pues la presentación me imagino que va a estar en vivo, pero ustedes no van a poder manejar los videos. Y si no, va a haber un PDF. Así que, no sé, en el futuro, si quieren comunicar conmigo, yo no tengo problema en compartir estos videos, como para que ustedes puedan en sus casas o en sus computadoras ir y venir, porque más que verme a mí hacerlo, lo que está bueno es que si ustedes no tienen la posibilidad de hacer tomografías todo el tiempo, tener este recurso para poder entender, digamos, la anatomía y cómo encontrar las cosas, las distintas estructuras. Así que bueno, por ahí se me ocurre, como les dije, encontrar la vena mesentérica es fácil, es ahí, y por ahí, acá está con la flecha, si vamos para craneal, eh, vamos a ver que eso, si la seguimos, va a terminar adentro del hígado, y ahí va a dar una primera rama. Así que desde ahí, de la primera rama, hasta la gastroduodenal, que estaba ahí, justo salió, ese cachito es la vena porta. Es decir, ven, es bastante cortita. Vamos de ahí, ahí, bien cortita. Después, porque después se bifurca dentro del hígado. Así que, como habíamos dicho, la mesentérica es una de las que la forma, que vamos para atrás, ahora estoy yendo para atrás. Esa es una mesentérica. Y si voy para craneal, no para adelante, para craneal, vamos a ver que la primera que va a entrar va a ser la gastroduodenal, que es esta vena que está acá. Y si la seguimos va a ir a la gástrica izquierda y a la esplénica. Entonces ahí se ve la esplénica, acá, y ahí está la gastroduodenal, este, esta que está ahí. En este caso es bastante chiquita, como debe ser, y ahí vemos como esa vena se junta con la esplénica que venía del vaso y forma la gastroduodenal que se junta con la mesentérica. Después, yendo para craneal, un poquito más se junta con la gastroduodenal que viene de la derecha, ahí, y eso forma la porta, que en este caso tiene un tamaño eh, que es muy fácil de ver, digamos, comparable con los otros grandes vasos, con la vena cava y con la aorta. Y que después, si uno continúa para craneal, se va a empezar a bifurcar dentro del hígado. Esto lo vamos a ver más, en más detalle la semana que viene cuando vemos los intrahepáticos. Así que de vuelta, no sé si todos ustedes están hoy en día haciendo estudios de tomografía, o por ahí hay algunos que sí, otros que no. Esto es como se ve la tomografía. Esta, yo diría que es una tomografía de bastante buena calidad. Verán que hay muy buen contraste en todas las estructuras que queremos ver. eh, no hay artefactos, digamos, que el perro no está respirando en este momento. Ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta eh, cuando uno usa una tomografía del abdomen, en particular del abdomen craneal, porque si el diafragma se mueve, pues en este momento ahí, digamos, las estructuras del abdomen craneal no van a estar tan claras. Así, vamos a ver más ejemplos y en general los ejemplos son muy buenos, pero bueno, de vez en cuando hay un poquito de respiración. Pero después en la última clase vamos a hablar de cuáles son las estrategias, digamos, cómo inyectar, cómo sincronizar la inyección con la tomografía y todo, pero lo dejamos para el final. Así que por ahora creo que estén familiares con eh, mantengan en mente, digamos, cuáles son las estructuras que estamos interesados porque esas son las que nos van a permitir después identificar los shunts. Y en cuanto a las clasificaciones más modernas, digamos, son todas en base a tomografía computada y angiografía, y es como que se pueden dividir en como dos grupos. Em,
este es del Reino Unido, White y Perry. Y es como que publicaron varias publicaciones y cada una es como que tomaron un vaso distinto, como que dijeron, bueno, Shantz originándose de la vena gástrica izquierda, Shantz originándose de la vena gástrica derecha y así sucesivamente. Vamos a visitar eso y vamos a ver cómo es que decidieron clasificarlo. Y no muy no muy distinto, es otro grupo que publicó, esta gente de Estados Unidos, y publicó otra manera por ahí un poco más completa, si uno quiere, ¿no? Porque no es como que no dividieron cada uno de los vasos, sino que incorporaron eso. Dijeron, bueno, en realidad una manera de clasificar todo esto sería de esta manera, tomar el vaso periférico, más periférico, digamos, si va a haber una conexión entre la porta y la circulación sistémica, vamos desde el vaso más periférico de la porta al vaso más periférico sistémico y vamos a hacer esa como una nomenclatura. Entonces vamos a nombrar primero el de la porta, después el sistémico, y después vamos a ver si hay un vaso que tenga como una contribución más importante de lo normal. Y con eso básicamente se están refiriendo al tamaño de ese vaso. Ahora vamos a ver en un minuto cómo entender esto de los tamaños. Y después es como que dicen, bueno, vamos a también chequear la anatomía del sistema porta. Y si hay alguna alteración de la expectativa de esas tributarias y todo, le vamos a poner la letra A como si fuera un vaso aberrante. Em, Ese sistema estaba bueno, es el papel o la publicación más moderna, eh, no sin alguna dificultad. Pero bueno, vamos a ver un poco cada uno. Estos son los de White y Perry del Reino Unido, que fueron como yendo en base a distintas estructuras. En como para empezar a simplificar esto, a mí me pareció como brindar esta información, porque esto también nos ayuda después a entender la otra clasificación. Y esto es más como si fuera en cuanto a cronológico, digamos, esta gente es la que publicó primero, entonces me pareció bueno ofrecer esto como primero y después ir a la segunda, que por ahí es más completa o más captura todo en una sola manera, capaz que está mejor por eso. Entonces, básicamente dijeron, bueno, de las que aparecen los que surgen de la vena eh, gástrica izquierda, ¿a dónde se conectan con la circulación sistémica? Entonces se dividieron, y estos son como esquemas sacados de angiografías intraoperativas. Entonces, esto es lo que representa acá se representa la vena gástrica izquierda, y como que va entre el hígado y el estómago, a la parte más craneal del hígado y se junta con la vena frénica. Y ahí va se junta donde la vena frénica en realidad termina en la vena cava. Entonces se junta con la vena frénica y después termina en la vena cava. Me olvidé de mostrar la vena frénica en la tomografía, después por ahí visitamos eso. Pero bueno, que haya una vena frénica ahí es normal. Lo que es anormal es que la gástrica izquierda que tenga esta rama que después se junta y va a volcar sangre en la vena frénica. Después, al final, se va a ir a la circulación sistémica. Entonces, esa es una. Y después describieron como dos opciones para entrando a la vena cava. Unos que entran a la vena cava directamente así y otras como que forman una ampula, como una ampolla, como una dilatación focal de la vena cava. De todas maneras, esta es la comunicación de vuelta desde la gástrica izquierda con la vena cava en cambio de ir a la frénica y después a la vena cava. Debo admitir que a veces esta diferenciación a mí no me parece tan sencilla, porque en las dos está la frénica como que se junta y después termina ahí. Así que en algunos casos me parece bastante sencillo, porque es como que directamente la vena gástrica izquierda va como derecho y después digamos, se junta con la frénica, después va hacia la derecha y va hacia la vena cava, cuando acá en general va directo a la vena cava y la frénica como que se junta. Pero
En algunos casos en mi opinión, en mi experiencia, es fácil es difícil de determinar con certeza, pero tampoco hay tanta dificultad ahí, porque mientras que uno pueda comunicar qué es lo que está pasando con la persona que va a ir a tratar de ligar esto o arreglarlo, hacer la cirugía, tampoco hay tanto problema, pero esta es la clasificación. Y después la otra, que en esta sí no hay dudas, es de vuelta la vena gástrica izquierda, va hacia craneal, en general hace como un loop y después termina yéndose para dorsal y se va con la vena, se junta con la ácigos y va del lado en general derecho eh, de la aorta. Acá vamos a lo que pasa, lo que ellos describieron que pasa con la gástrica izquierda. Y es interesante porque dividieron, en este papel, vuelvo para atrás, en este papel solo escribieron esta posibilidad de meterse en la vena cava como llaman poshepático, es como que pasa del hígado y entre el diafragma y el hígado, digamos, bastante craneal, el shunt se mete en la vena cava. Pero eso no es el caso en eso no pasa siempre. Muchas veces el shunt entra en la vena cava y acá lo llaman prehepático. Así que en este papel, el punto que quiero hacer es que, aunque está descrito en este papel con la gástrica derecha, esta diferencia entre la prehepática, la entrada a la vena cava, prehepática o poshepática, no se da necesariamente solo cuando hay gástrica derecha, sino que se da irrespectivamente de cuál es el vaso de donde se está originando el shunt. Por eso está bueno visitar este punto y, y tenerlo en cuenta. Para mí hay que incluirlo en todas las clasificaciones. Y vamos a ver que el último que hizo la clasificación tampoco fue sistemático y esa diferenciación no está presente. Así que de vuelta contamos con una clasificación que todavía no está del todo aceptada y no incluye todas las opciones, a mi forma de ver. Así que bueno, el punto que quería básicamente exponer acá es que está la opción de la prehepática y la poshepática. Y hay bastantes opciones en cuanto a lo que pasa, en cuanto a la anatomía de la gastroesplénica. Yo lo puse acá, lo van a tener en la presentación en cuanto estoy viendo que el tiempo se acorta. Así que capaz que esto no es tan importante, pero a grandes rasgos está la posibilidad de que la gastroesplénica vaya directamente, se junte la porta como siempre, y que la esplénica se junte separado, eso está mal, entonces es un tipo de clasificación. La otra es que esto pase como siempre, que la gástrica izquierda y la esplénica se junten y esa vaya con la vena cava, a su vez y, eh, y encima hay un shunt. Y después la opción otra es que directamente no haga gastroesplénica, es que directamente las dos, la esplénica y la gástrica izquierda, las dos van al shunt. Esas son opciones, pero por esto complica mucho el asunto y a mi gusto esta parte, que es como la descripción de la anatomía normal, pero no exclusivamente del vaso que hace el shunt, no hace más que complicar el asunto, porque no va a tener tanto efecto. El punto más interesante cuando uno describe un shunt y lo comunica para que sea tratado, es cuál es el vaso más periférico. Y la razón es porque el tratamiento se tiene que dar a esa altura. Esto, esto ayuda por ahí a entender la anatomía al cirujano cuando está yendo, entender cómo las cosas aparecen y cómo eh, la normalidad, pero al final del día no va a tener ningún impacto en dónde va a ser la ligatura o el tratamiento, la atenuación del shunt. Pero bueno, eso lo tienen ustedes ahí. Van a ver que hay algo parecido en esta clasificación de Wise, que es la de Estados Unidos, y él básicamente, como habíamos hablado antes, él no lo dividió en vasos, sino que dijo, bueno, no importa de cuál es el vaso, vamos del vaso de donde se origina. Puede ser la gástrica izquierda, puede ser la gástrica derecha, puede ser cualquier vaso, pero vamos a nombrar el más periférico. Y después vamos a nombrar el más periférico de la circulación sistémica. Y después vamos a ver si hay un vaso que contribuya más de lo esperado. Y después vamos a ver si hay un aberrant, que es como un vaso aberrante, que es lo que acabamos de discutir antes con la gastroesplénica, si la gastroesplénica está, si no está, si la esplénica va directo a la vena cava o no. Es eso, pero de vuelta.
acá por ahí se va a ver mejor lo que quiero decir en cuanto a que por ahí es clínicamente y quirúrgicamente irrelevante. Entonces, vamos a visitar este coso y después vamos a visitar ejemplos de la vida real, digamos, de estos ejemplos. Esto es lo normal, como lo hemos visto hace un minuto, y en este caso, la gástrica izquierda, que es esta, en este caso se ve muy grande, y en cambio de terminarse, digamos, hay un vaso que es el anormal, que va y se junta con la vena frénica, y después se va a ir a juntar en definitiva con la vena cava. El punto este verde es el punto en donde el cirujano tiene que ir a tratar de ligar o atenuar o hacer su procedimiento. ¿Por qué se busca por qué esta es la parte importante? Porque uno quiere dejar todo lo que le corresponde a la vena porta de este lado, digamos. Porque, por ejemplo, si uno va y pone un shunt, pone vamos a suponer que uno ligara acá. Si uno ligara acá, dejaría todos estos vasos que todavía están haciendo un shunt. Y como ahora vamos a ver en un minuto que la clave del shunt es que está esquivando un sistema capilar, entonces tiene poca presión, entonces va a tener como una circulación preferencial. Entonces, por ejemplo, si en un momento, si alguien ligara este vaso, aunque hoy en día por ahí estos vasos son chiquititos, se pueden transformar en muy grandes porque la sangre puede escaparse, digamos, puede evitar un capilar. Entonces la sangre que está llegando a esos vasos va a poder irse en un sistema de muy baja presión. Entonces, lo que uno esperaría es que estos se agranden. Entonces, que uno no, en realidad no haya solucionado el problema. Entonces, por eso es tan importante ir a lo periférico. Bueno, en cuanto a la clasificación, acá vamos a ir al left gastric, que viene a ser el gástrica izquierda, frénico. Entonces, y no hay un vaso que contribuya además. La anatomía acá es normal porque la gástrica izquierda y la esplénica se juntan y hacen la gastroesplénica. Entonces, esto sería una manera de comunicar y de clasificar este shunt. Después, otra opción sería la gástrica izquierda. De vuelta, por ahí un punto bastante importante para mencionar acá es que la mayoría, aunque haya muchos papeles que hayan descrito la esplénica o la gástrica derecha como vasos en donde se origina el shunt, en realidad la gran mayoría de los shunts salen de la gástrica izquierda. Pueden tener más contribución de la gástrica derecha o de las gástricas cortas, o haber alguna variación ahí, pero en definitiva, la vena que termina importándonos en la mayoría de los casos va a ser la gástrica izquierda, que trae un punto, a mi gusto, muy importante, porque es el vaso al que yo, aunque sea, voy directamente a ese vaso en un inicio cuando leo el ACT, y también es el vaso que voy sea donde está anatómicamente. Entonces la vena que trato de identificar primero si me traen un paciente para hacer una ecografía para un shunt. Porque sé que es el que en la mayoría de los casos está afectado. Y ahora vamos a ver en un minuto que en general está muy agrandado. Entonces va a ser bastante fácil poder identificarlo. La otra opción, de las más comunes, es que de vuelta la gástrica izquierda vaya a la vena cava. Entonces, esto es anormal. De vuelta, la anatomía acá es normal porque la esplénica y la gástrica izquierda fueron a la porta, formaron la gastroesplénica. Pero bueno, lo anormal es que se juntó la vena cava. En este caso es prehepático, pero como vimos en algunos casos es posthepático. Entonces, este vaso hace como si fuera la esplénica, pero se va directamente a la vena cava. Eso es lo que vimos en un minuto. Entonces, de lo que, no sé si ahora identificaron que, digamos, a mi gusto, el punto más importante para clasificar, identificar y comunicar, digamos, un shunt va a ser este punto. ¿Cuál es el vaso más periférico del sistema aporte y el vaso más periférico del sistema sistémico? Eso es la clave. Después, si hay una aberrante o si hay circulación, una contribución mayor de otro vaso, en realidad no va a cambiar, porque por ejemplo, si vamos acá a la opción de que haya una gástrica izquierda, cava, ¿está? Ahí la gástrica izquierda va a la cava, eso es lo normal. Pero en este caso, a diferencia de este caso, la gástrica derecha está muy agrandada. Entonces viene como de la derecha,
cruza la línea media, se junta con la izquierda y ahí va la vena cava. Entonces, está bueno poder comunicarlo, porque un cirujano que por ahí está esperando esto, encuentra esto, por ahí se pregunta, ¿qué es este vaso? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene de la derecha? Sí, me dijo que es un gástrica izquierda. Bueno, entonces comunicar eso está bueno, pero en cuanto a lo importante para el tratamiento va a ser este punto eh, verde, que es en dónde se junta lo portal con lo sistémico. Y en este caso le suman la aberrante, porque vimos que la vena esplénica se debería juntar con la gástrica izquierda para formar la gastroesplénica. Y en este caso eso no pasa, sino que la esplénica va directamente acá, entonces es anormal. Ahora, de vuelta, esto no va a cambiar mucho, cambia para el entendimiento de la enfermedad y está bien mencionarlo porque no todo es clínico, digamos, esto también es de investigación, capaz que poder clasificarlo correctamente en el futuro nos permite encontrar ciertas particularidades de algunos shunts en cuanto a la clínica, digamos, o al pronóstico, digamos, está bueno poder clasificar y caracterizar la enfermedad en detalle. Así que no es que estoy en contra, pero eh, me parece un punto mucho más clínico y más útil en la identificación de esa comunicación. Ese es el kit de la cuestión. Después lo otro me parece importante, pero por ahí no tan importante. Em, Vamos a seguir. Hay un papel de esta misma gente, en realidad de la gente que del inicio del Reino Unido, que veo como que hablan acerca de qué es lo que pasa, o como una teoría, digamos, cómo podemos explicar que los Shan sean grandes y digamos, qué es lo que está pasando, cómo podemos explicar que la anatomía en un animal con un Shan termina siendo como es. Y básicamente lo que plantean es, en la porta normal, todo el flujo va a ir hacia hacia el hígado. ¿Está? Entonces, el flujo o la dirección de la circulación va a ir desde la periferia hasta el centro. Entonces, de todos de los órganos, desde el estómago, bueno, todos los órganos que van formando la porta, en esas venas y en la porta va a ir hacia el hígado. Eso es lo que esperamos. Obviamente, y vimos que tiene el 70-80% del volumen de sangre hacia el hígado. Ahora, sí, y lo que me parece sumamente importante también mencionar acá es que si uno sigue ese vaso, va a terminar en un capilar. Entonces, si uno que tiene, digamos, que se va a enlentecer la sangre y tiene cierta resistencia, si uno en cambio de tener esa situación normal, genera una comunicación, aún en un vaso chico, pero entre ese vaso chico y un sistema, un vaso periférico, en realidad, como va a haber menor resistencia acá, porque no hay capilares, no hay nada, sino que hay una comunicación directa y no hay válvulas, ese es el otro punto muy importante que ellos mencionan. En el sistema portal no hay válvulas, digamos, todo se da en base la presión diferencial entre los vasos. Si uno genera esa circulación, esa comunicación, después la circulación empieza a cambiar. Porque, por ejemplo, en la gástrica izquierda, en cambio de ir hacia el hígado, ahora va a ir en contra del hígado, va a ir hacia la periferia. Y eso si uno lo sigue extrapolando, este va a ser el punto de menor resistencia. Entonces, si ese es el punto de menor resistencia, todo el sistema va a terminar yendo hacia ahí. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con el hígado, digamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo el hígado sigue vivo? Y en realidad lo que pasa, que no está, no sé si está, me parece que no está en este papel, pero hay otros papeles donde hablan de esto y en realidad ya lo documentaron y es un tema sumamente interesante para hacer investigación. Es que el hígado se arterializa. Es como que la cantidad de sangre, habíamos visto que el 20% nomás es de la arteria hepática. La arteria hepática no es muy grande, si uno considera el tamaño del órgano, porque la mayoría de la sangre va por la vena porta. Pero bueno, si uno retira eh, esa, esa sangre yendo por la vena porta, después como que la arteria hepática se torna más grande. Y hay papeles demostrando esto y demostrando también que si uno le da contraste, el contraste en el hígado en uno normal es como bifásico, tiene una parte que es la arterial y después la portal. En estos pacientes en general va la arterial mucho más alta. Así que este es un punto
Primero, que explica, y bueno, un punto más que hacer antes de ir a lo que quería decir en un segundo, es que bueno, si uno sigue con esta historia, en realidad va a haber más flujo de sangre por esos vasos que eran chiquitos, que deberían haber recibido solo, la gástrica izquierda solo tenía que haber recibido la sangre viniendo de esa parte del estómago, pero en este caso va a recibir la sangre viniendo de toda la porta. ¿Está? Porque esa es la dirección preferencial. Entonces se va a acomodar a eso y se va a acomodar aumentando el tamaño, a un tamaño similar a la puerta original. Entonces la puerta original en realidad va a ser chica y el vaso ese periférico de poca resistencia que está recibiendo todo el flujo del sistema porta va a ser más grande. Así que es una manera me parece fenómeno a mí poder entender esto y eso explica por qué los vasos tienen el tamaño que tienen. Como un punto aparte, el poder, y yo no sé si hay investigación, pero hay un punto de investigación que se podría hacer eh, muy bueno acá, que es intentar estudiar más el flujo. Primero documentar que esto es así, que ya está documentado con ultrasound y con Doppler, que en algunos casos el flujo va hacia afuera del hígado, pero con tomografía se podría hacer un estudio de la perfusión del hígado en animales con shunts eh, antes de la operación y después de la operación, que podría dar como una información funcional acerca del hígado. Ese es un tema de investigación súper interesante. Así que bueno, creo que ahora vamos a, déjenme ver, sí, vamos a ir a un ejemplo. Yo lo voy yo tenía pensado interactuar con ustedes, pero bueno, se ve que no vamos a poder, pero bueno, voy a interactuar conmigo mismo. Este es un caso real de un shunt. Vamos a ir despacito. Por ahí lo hago correr despacito y después vuelvo. Así ustedes pueden por ahí intentar proveer una clasificación o identificar el vaso normal. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer por ahí el mismo sistema que usamos hace un minuto para descubrir, para identificar la anatomía. Entonces, cuando uno tiene un poco más de experiencia, como que el vaso normal salta a la vista. Y en tomografía, comparado con ultrasound, donde a veces es difícil, es como que el vaso, por lo que hablamos hace un minuto, es tan grande y en general tan anormal que aunque no quiera verlo, lo ve. Pero bueno, vamos a ser sistemáticos, vamos a tomar la mesentérica acá, que es como fácil de ver, fácil de identificar. Y ahora estamos yendo para craneal, síganme acá. Y bueno, estamos esperando que venga la gástrica izquierda, la gastroplénica. Y ahí vino la gastroplénica. Ahí vino de la izquierda. Entonces seguimos por acá. Y una cosa que, si no sé si ustedes se recuerdan del caso normal, la vena porta a esta altura se la ve mucho más chiquita que la cava y que la aorta, ¿no? Ya es un punto a tomar en cuenta. Eh, y estaríamos esperando que venga la gastroduodenal. Y ahí vino la gastroduodenal de la derecha que ahí agranda un poquito la porta, y si seguimos, va a dar la primera rama intrapática ahí a la derecha. Entonces eso hasta ahora venimos bien, y habíamos visto que la mayoría de los shunts vienen de la gástrica izquierda. Entonces, la gástrica izquierda es la vena que se junta con la esplénica, esta la esplénica viene, si la sigo, viene desde el vaso, ahí va el vaso, es la que se junta, y en general, entonces, tenemos una manera de estudiar estos casos, es hacer esto que hice yo, descubrir un vaso, ver el tamaño, reconstruir en la mente el tamaño, la conformación del sistema porta y después ir en este caso, salta a la vista que en cuanto a los tamaños, la gástrica izquierda, primero sabemos que la mayoría de los shunt viene de la gástrica izquierda, y en este caso es como que se confirma, porque el tamaño está muy agrandado comparado con el normal, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es intentar seguir este vaso y lo voy a llevar para craneal. Ahí está apareciendo ya otra cosa ahí más dorsal, que es anormal, no debería haber un vaso ahí con esa experiencia. Lo bueno es que ahí se juntan los dos y hacen como un loop.
como que van craneal y caudal. Yo ahora estoy yendo craneal, ahora estoy yendo caudal, ahí se juntan y ahora estoy yendo craneal otra vez, siguiendo a este vaso ahora, ¿eh? Entonces, si ahora seguimos hacia craneal ese vaso, la idea es decir, bueno, ¿a dónde termina ese? Y vemos que termina craneal en esto que va a ser la frénica, la vena frénica, que está agrandada y que va a terminar terminando la vena cava ahí. Entonces, si volvemos a la definición, esta es una gástrica izquierda, frénica, y por ahí para completar la clasificación tienen que volver y decir, bueno, en realidad no hay nada aberrante, porque acá la gástrica izquierda se junta con la frénica y va a la porta. Así que no hay aberrante. em, y ahí estamos con la clasificación completa, la gástrica derecha no está agrandada ni nada, así que ahí estamos bien. Entonces esto, si seguimos para el próximo, este sería el ejemplo, este que hablábamos antes, de donde la gástrica izquierda es el vaso normal, que está más agrandado y que se comunica con la frénica, la vena frénica que termina yendo a la vena cava. Esto es como se ve en una fluoroscopía intraoperatoria. Esto es lo intrahepático, esta es la vena porta que termina dividiéndose dentro del hígado y este es el shunt que va y termina en la vena cava. Y esta es como la clasificación de la que habíamos visto. Y de vuelta, es importante comunicar ese loop y comunicar dónde y qué tipo de shunt es, porque digamos, el cirujano tiene que ir a ligar esto o atenuarlo ahí craneal. Hice una reconstrucción 3D. Vamos a parar esto, de esto. Lo hice mal. Eh, Perdón. Estoy acostumbrado a agarrarlo y darlo vuelta. Ahora lo tengo que hacer así. Entonces, digamos, si lo vemos, eh, esperen que lo paro un poquito. Y esto también no tengo problema en darles a ustedes, hacérselo llegar, como para que puedan también jugar. Eh, Inclusive les puedo mandar los DICOMs, entonces pueden ponerlo en una aplicación y hacer sus propios 3D, ir y venir con la aplicación. Eso los anonimizo y se los mando. Este es la vena esplénica, se junta con la gástrica izquierda y esta es la porta que se bifurca dentro del hígado. Así que todo eso está normal. Lo normal es el tamaño de la gástrica izquierda, que hace ese loop y después termina yendo de izquierda a derecha, entro en la vena frénica y después termina en la vena cava. Así que esto es como se ve 3D, como para que ustedes se hagan en su mente, digamos, cómo es la anatomía anormal. Vamos a hacer otro caso de vuelta, por ir un poco más rápido, así vemos más. Vamos a volver, vamos a intentar de vuelta ir a la. Para mí, a mí se me ocurre que en general es fácil para encontrar la porta, eh, la mesentérica. Vamos a ir hacia craneal. Estamos esperando que venga algo de la izquierda. Vino algo de la izquierda. Esa es la gastroesplénica. Ahí está la esplénica. Esta es la gastroesplénica. De vuelta hay algo anormal que sale. Anormal en términos del tamaño. Y después si volvemos para acá, es anormal en términos del tamaño también, porque si vemos lo que quedó de la vena porta, es chiquitita. ¿Se acuerdan que en la normal esto tenía un tamaño similar a los dos grandes vasos? Hicimos para el craneal, ahora vamos a esperar que la vena venga la gástrica, la gastroduodenal. Ahí vino la gastroduodenal, acá. Y después eso va dentro del hígado. De vuelta, chiquita, y da la primera rama para la derecha. Entonces, vemos que en cuanto a tamaños, lo que vino después de este vaso grande quedó chiquito, esto de un diámetro menor, y entonces sigamos a este que es el vaso candidato número uno. Vimos que casi todos los shunts vienen de la gástrica izquierda.
Vamos a ver a dónde termina. En el caso anterior terminó con la frénica, en este caso, si seguimos, se va a juntar a este vaso grande que es la vena cava. Y eso se da antes de que aparezca el hígado, después sigue el hígado. Así que dentro de las clasificaciones que habíamos visto, es como la prehepática. De vuelta, un estudio bastante bueno, hay mucho contraste, no hay movimiento, y esto permite tener digamos, entender por eso esta modalidad es tan buena, ¿no? Para esta enfermedad, porque la imagen que tenemos es de una calidad increíble. Una cosa que les quería nombrar, no sé si se dieron cuenta, es esta anomalía congénita. No sé si en la vena cava que se bifurca. A esta altura las venas renales es como que la vena cava se bifurca al nivel de los riñones. Ve que las venas cava se divide ahí entre una derecha y una izquierda, y después siguen en el abdomen caudal como vena cava derecha e izquierda, a la derecha e izquierda de la aorta. Esa es una anomalía congénita. Eh, eh, Después les voy a compartir hay más casos donde hay anomalías de la cava, en donde también se lo voy a nombrar. Em, y por ahí las podemos ver más en detalle. Esta es la situación en donde, la representación de este caso en donde la gástrica izquierda va a la vena cava. Y esto es como se vería en la clasificación más detallada anterior, con una fluoroscopía intraoperatoria. Y por ahí, este lo voy a obviar, bueno, estamos quedando sin tiempo. Déjenme ver cuál es. Ah, no, perdón. Este es el 3D de ese mismo caso, en donde vemos de vuelta. Déjenme parar. En la anatomía. Esta es la esplénica, esta es la gástrica izquierda, esta es la gastroesplénica que va a la porta, y acá es donde se junta con la vena cava. Eh, Veo que me estoy quedando sin tiempo, y a mí lo que más me gusta es interactuar con ustedes. Así que voy a saltearme y vamos a ir a este caso, que aunque sea les quiero mostrar el otro, que es la situación que nos queda de como más normal o más típica, que es este caso en donde, bueno, vamos a hacer el mismo sistema, buscamos la mesentérica, vamos para craneal, esperamos que venga algo ahí, como la gastroesplénica, confirmamos, vamos para el spleen, para el vaso, y va bien, nos deja la porta que de vuelta es chiquita comparado con los otros vasos y nos deja un vaso que es más grande que la porta en sí, cosa que es muy anormal. Seguimos con la porta porque esperamos que nos dé la la gastroduodenal, o que se junte la gastroduodenal, ahí se juntó y ahí va dentro del hígado. Así que esa parte de vuelta, hasta ahora en los casos que les mostré siempre igual, cuando a ese vaso grande aparece, que en general es la gástrica izquierda, el resto del sistema porta es chiquito, y ahora nos toca seguir este vaso anormalmente grande, que es la gástrica izquierda, y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Está yendo dorsal, va a entrar a la aorta, se junta, hace como un loop, se junta con este, y ahí va y se junta con la ácigos. Y después va a ir en el tórax junto con la vena cava, y en definitiva va a terminar en el corazón con la ácigos, que es el sistema circulatorio sistémico. Y entonces ahí está el shunt. De vuelta, si vamos a clasificar de vuelta, este es como, en base a las clasificaciones, es de vuelta a la gástrica izquierda, y en este caso se va a juntar con la ácigos, y es importante comunicar esto de vuelta porque el cirujano va a tener que ir a ese punto a atenuarlo o a ligarlo. Así que yo creo que estamos de tiempo para que haya un poquito de opciones para las preguntas. Em, Depende de lo que ustedes me digan. Después la semana que viene, tenemos dos lecciones más, dos presentaciones más. Podemos completar esta un poquito, aunque la base está. Quedaron ejemplos un poco más, algunos ejemplos en algunos gatos, y ejemplos de situaciones o casos un poco más, no tan clásicos, sino con algunas variaciones, y con otras anormalidades en el abdomen que por ahí estaría bueno
mirarla. Pero bueno, por ahí me tomo, después lo voy a charlar esto, pero por ahí me tomo el atrevimiento de continuar esta charla un poquito en la próxima, porque los temas próximos, después por ahí lo podemos mezclar un poco. Pero bueno, con esto yo diría de terminar la presentación y ir a sus preguntas, porque aunque sea para mí es la parte más interesante. Sí, no sé si alguien me está escuchando, la verdad. Doctor, se le escucha bien. Ok, bárbaro. A ver si hay alguna pregunta o... Y si no, tengo ganas de preguntar a los que están escuchando, digamos, si hacen tomografías y qué equipos tienen, como para saber, digamos, cuáles son las expectativas, ¿no? Doctor, nos dejan una pregunta en el chat y la doctora Carolina nos dice, ¿cuánto ayuno dispones para hacer el estudio contrastado? Bueno, eso creo que está más que nada determinado por la anestesia. Me imagino que serán 12 horas. La verdad que mucho no participo de eso. Y por ahí también me imagino que la pregunta está dirigida a si es que nos molesta tener un estómago lleno. La verdad que en cuanto al estudio, en cuanto a la tomografía, el estómago puede estar vacío o lleno, no modifica mucho lo que hacemos. Es más que nada por la anestesia. Y que en general no son anestesias fáciles estas. De vuelta, pues son animales que tienen, por ahí tienen encefalopatías, y- pero básicamente el que determina eso es mejor, obviamente, que el estómago no esté lleno. Así que en general creo que para tomografía, ahora no me acuerdo porque nunca participo de la preparación, pero yo me imagino que son 12 horas, como mínimo. Vale. Doctor, te hago una pregunta. Las diapositivas que tenías planeadas ya acaban. Tengo bastantes más, pero como que se nos fue el tiempo. Lo que yo planeaba hacer es por ahí em, volver a esta presentación, tomar las que yo considero que está bueno presentarlas, y lo hacemos la semana que viene como una introducción a lo intrahepático. Por ahí lo intrahepático no va a ser tan largo, como que por ahí hago una mezcla. Son básicamente, no hay nada. Lo importante de la presentación, la información está toda ahí. Era por ahí presentar algunos ejemplos interesantes, porque por ahí son atípicos, pero lo típico, lo importante, el concepto está todo presentado. Vale, claro, entiendo totalmente. Pues bueno, doctor, entonces pues le agradezco mucho. Vamos entonces a abrir la sesión de preguntas, pues como para que lo tengamos más claro, que ya en este momento es para hacer las preguntas, y Mm. continuamos con eh, la de la doctora Joana. Bueno, no es una pregunta, pero nos dice que si le puede mostrar de nuevo el caudal y la meséntrica craneal o el meséntrico craneal. No, yo creo que me ponen en un aprieto, porque nunca me lo pregunté. Nunca, en realidad uso la mesentérica para encontrarlo rápido. em, Y tengo que pensar, tiene que venir del colon la caudal, em, y se juntan en realidad. Digamos que va a ser, creo que de donde vienen las tributarias, digamos, de dónde están viniendo, pero al final del día las mesentéricas se van a juntar. Entonces yo diría que, por ejemplo, este vaso chiquito, que ni lo incluye porque está en el abdomen caudal, por ejemplo, este vaso chiquito, no sé si se ve mi flecha, es muy probable que venga del colon. Entonces, si eso es lo que ese vaso junto con los que se van juntando, es muy probable que esta sea una mesentérica caudal. Pero en definitiva se va a juntar con las otras mesentéricas y van a terminar formando una mesentérica a esta altura. Entonces
Por ahí haciendo la reconstrucción se puede ver cómo las mesentéricas se van juntando, pero es distinto de la arteria, porque ahí sí que uno salen distintas, pero si no, acá es de dónde vienen las tributarias, y al final del día, digamos, cuando uno identifica algo como una mesentérica más grande, mm, a esta altura, ya es la confluencia de todas. Igual tomo nota, porque me voy a sentar a estudiar y a ver si lo que dije es correcto. Nadie me había preguntado esto y nunca me lo pregunté antes. Así que mi reacción es esa. Mi reacción es que lo que lo va a definir mesentérica craneal o caudal van a ser de dónde vienen las tributarias. Entonces va a ser difícil separarlas, porque en un momento se van a juntar, pero voy a ver si hay alguna manera de separarlas. Esa es mi reacción y por ahí tengo que ir y mirar un poco más en detalle. Vale, doctor. Y si encuentro algo distinto, lo traigo la próxima. Vale, muchísimas gracias. El doctor Franco de Lucci nos pregunta, o hace más bien como un análisis, y nos dice, ¿la simnología en la fénica y ácigos es más pobre o de menor intensidad por anatomía, ya que la fuga de sangre es solo en la Sí, inspiración, ¿no? Entonces, sí, sí. mandar TAC, retomo. Entonces, mandar a TAC no es tan fácil considerando los zooms que realmente van a cirugía. En los informes coloca el sitio donde debe cerrar o anular el shunt. Primero estoy No muy sé de si es acuerdo, clara por la eso pregunta. también quedó pendiente de la presentación, y acá está la información. Em, déjame ver sí, es verdad eso. Parecería que los shunts, los peores clínicamente son los que van a la vena cava y los que de alguna manera van en contra del diafragma ahí tan craneal, son mejores porque tienen este problema de la presión, digamos, si van a estar en contacto con, con la cavidad torácica y sea este un ácidos o sea frénico, porque todavía está entre el diafragma y el hígado, es como que eso hace que haya un poquito más de presión, entonces ese flujo del que yo había hablado, ese flujo preferencial, no pasa se ve como limitado de alguna manera, comparado con la vena cava, en donde no hay presión de exterior. Así que con eso estoy totalmente de acuerdo. Y en realidad, en base a mi experiencia, cada vez que tengo uno de estos casos, por ahí es una situación de lujo, pero yo uso la clasificación así como la apliqué y en general llamo al cirujano y me siento con el cirujano y vemos la tomografía juntos. Y yo siempre veo como el cirujano está sí, muy pendiente de entender cuál es el último vaso que va al shunt. ¿Cuál es el último vaso que se comunica con el shunt? Eso es un elemento de mucho interés y quieren saber de ese vaso para tener la certeza de que lo van a dejar del lado abdominal, digamos, que no lo van a dejar llanteando, digamos, eh, dejándole que esa sangre que viene de ese vaso vaya a la circulación sistémica. Espero haber contestado la pregunta bien. Vale, doctor. Muchas gracias también por aclararlo. Nos dejan una pregunta, no sé exactamente el nombre del doctor, y nos dice, es importante complementar el estudio con el Doppler espectral y evaluación de flujo por ultrasonido. Sí, digamos, cuanto más información haya, mejor. El problema es que hoy en día, digamos, aunque esa formación de vuelta, a mí, yo estuve tratando de diseñar un estudio para estudiar la hemodinámica en estos pacientes, antes y después de la cirugía, como un elemento de evaluación del éxito de la cirugía o no. No es tan fácil. Em, Y hay papeles que hablan de la hemodinámica, digamos, del flujo, aunque sea de la dirección del flujo en la vena porta. eh, y aunque sea yo no, esa sería una muy buena idea como investigación, digamos, intentar. Lo que pasa es que no es fácil. En la porta, porque es muy chiquitita en estos casos, o en el shunt poder siempre elegir el mismo punto.
Y lo que el Doppler puede dar, a mí no me parece de tanto valor. Lo de la porta está bueno porque uno podría ver si el flujo es hacia el hígado o es saliendo del hígado. Y eso podría ser un elemento, digamos, si uno pudiera decir, preoperatorio me parece que no tiene tanto valor. Me parece que tiene el valor clínico, digamos, la clínica tiene mucho más valor. Después, como una cosa de investigación, decir, bueno, podemos medir el grado de éxito de una cirugía midiendo si pudimos cambiar el flujo. Esa es una idea fenomenal, que por eso es una idea bastante simple de hacer, es medir el flujo, pero hay que tener la técnica de poder encontrar esa vena porta chiquitita en estos casos. De vuelta, no el shunt. Eh, porque el shunt es probable que no cambie la dirección, porque no siempre se atenúa totalmente. Es probable que la dirección siga yendo hacia el shunt. Lo que a mí me resulta interesante es intentar ver el flujo en la porta, antes y después de la cirugía. Esa sería una idea buena. Yo lo pongo como una técnicamente muy difícil. Y como, y ese, el punto donde yo estoy tratando de hacer un proyecto es usar, lo que pasa es que para esto se necesita una máquina, un tomógrafo muy bueno en el sentido de que tiene que hacer estudios dinámicos y de bastante volumen, entonces se necesitan muchos slides, porque se necesita poder cubrir el volumen del hígado del hígado o de la anatomía normal, que viene a ser el abdomen craneal, eh, por ejemplo, cada 4 segundos, poder obtener esa información cada 4 segundos y hacer curvas de atenuación del contraste para ver a dónde llega primero, de dónde llega después, y intentar hacer como un perfil hemodinámico antes y después de la cirugía. Me fui por la rama, pero es como para intentar poner en perspectiva. La pregunta iba a estudiar la hemodinámica, la dirección. Entonces mi conclusión fue, la hemodinámica está buenísimo poder saber de eso. Creo que no va a cambiar el diagnóstico si uno tiene una tomografía, porque hoy el diagnóstico me parece mucho más claro morfológico. Entonces la CT provee esa morfología. Me parece súper interesante como elemento de investigación a mis ojos para intentar determinar el éxito o no de una cirugía, pero en ese caso no, el vaso interesante no va a ser el fácil de ver, va a ser el difícil de ver, que eso genera una dificultad técnica. Entonces, la salida de esto es hacer un estudio hemodinámico que se puede hacer con CT, pero necesitas un CT muy, vamos a decir, potente. Los CT ahora, yo trabajo con uno que tiene 64 y que puede tomar, creo que todo el volumen del abdomen craneal de un perro en cada 4 segundos. Entonces eso es súper interesante porque uno puede hacer curvas antes y después de la cirugía. Y la otra opción, que es todavía más difícil, sería hacer esto con resonancia, que también se puede hacer, eh, pero es más difícil. Así que bueno, me fui un poquito por las ramas, pero ese sería como eh, mi respuesta a alguien preguntando por la hemodinámica en estas enfermedades. Vale, doctor, no, una respuesta bastante completa, la verdad, para de pronto alguien que tenga la duda, en este caso, pues se puede refugiar en ella, en la respuesta. La doctora Yuri nos pregunta, tenemos esta y otra última pregunta y ya. La doctora Ujú. Yuri nos pregunta, ¿la asigos se opera en intraabdominal o intratorácico? Ah, eso lo dejamos en la mano del cirujano. Esa pregunta es una de las preguntas que ellos se tratan de responder cuando vemos los casos juntos. Y la verdad que es una limitación mía porque yo no hago cirugía. Entonces, pero es una de las preguntas que se hacen, yo lo advierto cuando estamos mirando el estudio juntos. Es una de las preguntas que se hacen. eh, a ver cómo va a ser el approach. Y creo que depende del tamaño del animal. eh, creo que depende del tamaño del animal. Pero bueno, eso hoy trabajo con un buen cirujano con el que, o seguro que antes de la semana que viene, voy a poder preguntarle, a ver, puedo interrogar un poquito acerca de cuál es el criterio. Pero sé que tengo el recuerdo de que los cirujanos hayan ido de las dos, de las dos. En algunos casos abdominal, en algunos casos torácico. Pero la verdad que no,
No sé bien por qué, cuál es el punto el criterio que usan. Vale, doctor, no hay ningún problema. Eh, la pregunta fue del doctor Yuri, cabe aclarar. Eh, Paco nos pregunta, ¿qué tan común es encontrar un colonial cabal y qué tan difícil es verlo? Un, ¿Cómo es el nombre? Algo cabal. Eh, el doctor nos dice, ¿qué tan común es encontrar un colonial cabal? No sé si de Ah, pronto lo escribió mal. Ah, co- colónico. del colon a la cava. Ya, Eh, hizo la corrección, es colónico, sí. sí, esos son comunes en los gatos. Son uno de los más comunes en los gatos. Y en realidad no es tan difícil. La respuesta depende de la modalidad. Yo creo que uno si en cuanto a la tomografía es fácil de ver. El- la anatomía vascular, abdominal, con tomografía, si uno hizo un buen estudio, uno solo necesita digamos, tener cierto entendimiento de la anatomía normal para poder hacer el diagnóstico. Y uno lo puede hacer más o más rápido o más lento, pero en general la información está toda ahí. La dificultad está en la técnica de hacer un buen estudio, comparado con el ultrasound o la ecografía, donde la dificultad es adquirir las imágenes. Pero yo en este caso diría, la dificultad en general, bueno, CT lo sacamos, CT es la modalidad ideal y yo diría que es fácil de ver. Y voy a ver si puedo traer un caso para la próxima. En cuanto a otras modalidades, el que nos queda es ultrasound. Y ahí en ese sentido también diría que depende de las manos, depende de la experiencia, pero es una de las cosas fáciles de ver, si uno lo está buscando. Porque en ecografía o en ultrasound, la dificultad en general se da en el abdomen craneal, donde están las costillas y el movimiento y el estómago. Pero en este caso todo estaría en el abdomen caudal, que en realidad es mucho más fácil de estudiar digamos, el colon molestaría un poco, pero en general el vaso es grande, suficientemente grande como para poder verlo. Así que diría que si uno lo busca y sabe dónde buscar, es uno de los fáciles. Vale, doctor. Muchísimas gracias entonces por responder todas nuestras preguntas. Eh, con esa última pregunta damos por finalizada pues la sesión del día de hoy. Le agradecemos inmensamente por compartir todo su conocimiento con nosotros. En verdad, pues eh, es un espacio que aprovechamos muchísimo. Mm, con esto pues ya acabaríamos el día de hoy. Me gustaría anunciarles la próxima sesión que va a estar apareciendo acá en pantalla en unos segundos. Mm, regálame un segundo que hagamos el cambio de la presentación. Sí, sí, será el 1 de abril, como aparece en la pantalla, Perfecto. alteraciones Será con vasculares. el doctor Mariano. eh, La tenemos programada para el 1 de abril, a las 19 horas. También alteraciones vasculares abdominales congénitas. Doctor, lo esperamos por acá de nuevo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Espero que tengan una buena noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.